Bienvenidos a la clase número 5 de la materia Análisis de Circuitos Electrónicos de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy continuaremos viendo el tema de amplificadores multietapas. En la clase de hoy vamos a ver el amplificador diferencial con carga activa basado en BJT. Vamos también a ver el amplificador diferencial con carga activa basado en MOSFET y el amplificador diferencial con carga activa que combina tecnología bipolar con tecnología CMOS, y veremos algunos ejemplos. Hemos estudiado el amplificador diferencial y lo que estudiamos fue que las resistencias que están en los colectores de los transistores típicamente son donde está básicamente la ganancia del amplificador, porque dependen netamente de las RC. Sin embargo, si quisiéramos tener más ganancia, tendríamos que aumentar la RC, lo cual afecta el punto de operación de los transistores, haciendo que estén restringidos en cuanto a excursión. Entonces, la idea de usar una carga activa, en este caso un espejo de corriente, consiste en tener las resistencias R0 de los transistores que se miran desde los colectores, y con eso obtenemos una resistencia mayor sin sacrificar excursión. Como se puede observar, tenemos un espejo de corriente basado en transistores PNP en la parte de los colectores de Q1 y Q2. Y obviamente ya hay un cambio en la simetría del amplificador diferencial, porque del lado del cortocircuito, donde está Q3, la resistencia que se mira desde el colector de Q1 hacia arriba, hacia donde está Q3, va a ser muy diferente a la resistencia que se mira desde Q2, desde el colector de Q2 hacia Q4. En este caso de Q4 yo voy a mirar un valor de R0, el R0 del transistor 4, y del otro lado no va a ser ese el valor. Sin embargo, como en el uso de los amplificadores diferenciales rara vez se usan las dos salidas, sino solamente una, pues vamos a utilizar la salida donde está Q4, que es donde está puesto el B0. La fuente de corriente que tenemos en los emisores acoplados, bueno, por supuesto, que hace que la corriente I1 y I2 sean iguales y de la mitad de esa corriente. Y obviamente, por las condiciones que hemos estudiado antes, I3 sería igual a I1, I4 sería igual a I3. Si le conectamos una carga a la salida del par diferencial, pues bueno, ya la cosa va a cambiar, porque ya la carga va a pedir corriente para poder ser alimentada, y por lo tanto ya no hay el balance de corriente que teníamos originalmente. Pero bueno, eso es un poco es parte de la dinámica de los circuitos que vamos a estudiar. Okay. Otra opción para poder manejar cargas activas con los pares diferenciales es el espejo de corriente con 3 transistores. En lugar de un cortocircuito, usamos un transistor en el punto donde estaba antes del cortocircuito. Eso ayuda a balancear las corrientes del lado de Q3 y del lado de Q4 cuando se le conecta una carga adicional, para que no haya tanta diferencia en los puntos de operación de los transistores Q1 y Q2. Entonces, bueno, planteando las ecuaciones, vemos que la corriente de emisor 5 es igual a la suma de las corrientes de base 3 y 4, que esas corrientes de base son las corrientes de colector divididas entre beta, como ya sabemos. Sabemos también que la corriente de base 5 es la corriente de emisor entre beta más 1. Y como prácticamente la corriente que pasa por Q3 es igual a la corriente que pasa por Q1, y la corriente que está en Q4 va a ser básicamente la corriente que pasa por Q2, pues
la suma de ellas es la que forma la corriente que produce la fuente de polarización. La corriente de base 5 se puede entonces expresar como la corriente I sub Q entre beta por beta más 1, por lo tanto la corriente I sub 0 sería igual a I de beta 5, que es igual a I sub Q entre beta por beta más 1. Si le conectamos una resistencia RL a la salida del par diferencial, la acoplamos con un condensador, pues obviamente la ganancia del par diferencial va a depender de RL y de lo que está representado por Q4 en términos de impedancia o de resistencia. Cuando hagamos el análisis AC, ambas resistencias RL y la resistencia que se ve desde el lado del colector de Q4 van a formar la carga real del amplificador diferencial. Si estamos en modo diferencial, recordemos que la entrada por el transistor B1 es B de medio y la entrada por el transistor 2 es menos B de medio porque está en contrafase. Y en teoría las corrientes son iguales, lo que empuja una fuente lo jala la otra fuente hacia el transistor 2, de tal manera que no hay circulación de corriente bajando de los emisores. Ese punto está a tierra virtual y por lo tanto podemos aplicar las ecuaciones que vimos anteriormente. Ahora vemos cuál es la ganancia en modo diferencial de este par diferencial con carga activa. Siguiendo con el razonamiento que estamos haciendo, vemos que debido a que hay dos señales de entrada totalmente opuestas, aportan dos corrientes que van apuntando hacia la salida del amplificador. Por lo tanto, podemos expresar B sub 0 como 2 veces GMBD medio por la resistencia equivalente en paralelo de R02, que es lo que le ofrece el transistor Q2, R04, que es el transistor que está en el espejo de corriente, y la resistencia de carga RL. Esta ganancia diferencial es la ganancia diferencial total teniendo dos entradas totalmente opuestas, de la misma magnitud y opuestas. En la vida real no es así, porque en la vida real conectamos una señal de entrada y obtenemos una señal de salida, por lo tanto sería la mitad de lo que aparece allí. Pero si tenemos dos señales de entradas totalmente opuestas, que es la máxima condición que se puede tener en modo diferencial, bueno, este sería el resultado. Algo similar ocurre si usamos un par diferencial basado en transistores MOSFET. Obviamente aquí el truco de usar el tercer transistor no aplica. Tenemos un espejo de corriente normal con su respectivo cortocircuito en los drenadores de los transistores M1 y M2. Sabemos que por todas las cosas que hemos estudiado previamente y las condiciones de trabajo de los transistores, la corriente de ID1 y la corriente ID2 son iguales, es igual a la mitad de I sub Q, que es la fuente de corriente. La corriente ID3 pues tiene que ser igual a la corriente ID1. La corriente ID4 tiene que ser igual a la corriente ID3. Gm podemos expresarlo como 2 veces la raíz de Kn y D, ya eso lo sabemos. Y la resistencia D, el modelo equivalente de los transistores, es R0, 1 sobre lambda ID, que es el equivalente al voltaje de Early sobre ID. Ahora tenemos el análisis en modo diferencial del par diferencial utilizando cargas activas. Ya sabemos que en el modo diferencial puro, donde las entradas son opuestas iguales en magnitud, la corriente pasa por los surtidores de un lado para otro sin ir a tierra. Por lo tanto, tenemos una colaboración de dos corrientes sobre el voltaje de salida, como habíamos
habíamos analizado en el ejemplo previo con transistores bipolares. Analizando el circuito que nos queda, vemos que si tenemos un modo diferencial completo, por un lado tenemos la fuente de corriente que viene del transistor 4. Por un lado tenemos la fuente de corriente que viene del otro lado del circuito sobre el transistor 2 y tenemos V sub 0. Como no hay RL, pues las únicas resistencias presentes en este circuito son R04 y R02. Por lo tanto, nos quedaría la suma de las corrientes, sería 2 veces GMB de medios, por R02 en paralelo con R04. De tal manera que la ganancia de diferencial total será GM R02 en paralelo con R04. Recuerden, eso es asumiendo que hay una entrada diferencial. O sea, hay entrada en ambos transistores M1 y M2. Lo cual en la vida real, en la situación real, generalmente es una sola entrada presente en el circuito. ¿Qué pasaría si reemplazamos esos espejos de corriente por una configuración cascodo como fuente de corriente? Arriba como carga activa más que como fuente de corriente, porque la fuente de corriente es la que está abajo en los surtidores. Entonces esta carga activa formada por cascodos pues va a producir una mayor cantidad de resistencia, porque no solamente es la que da, en este caso, el transistor 4 sobre la salida, sino también la que da el transistor 6. Entonces eso hace que tengamos aún así una mayor resistencia allí, y eso va a hacer que la ganancia de alguna manera mejore. Entonces vemos que R0, vista desde la salida hacia M4 y M6, da R04 más R06 por 1 más GM por R04. Y bueno, la ganancia diferencial total va a ser lo que está allí, que es R02 a tierra, en paralelo con el R0 que acabamos de calcular, multiplicado por lo que entienden las fuentes, que es GM. Entonces esa sería la ganancia diferencial total del circuito. Ahora podemos observar una variante sobre el circuito cascodo usado como carga activa. Le añadimos otra carga activa más sobre lo que ya teníamos. Ya teníamos una combinación de M3 y M4, además polarizadas directamente con una fuente. Fíjense que no hay cortocircuito, sino que ahí se polariza los compuertas de los transistores M3 y M4 con una fuente externa, más lo que son los espejos de corriente de M6, M5, M7, M8, que entonces lo que hacen es añadir resistencia para poder tener mayor ganancia y tener menor señal de entrada. Entonces, esas son cosas que se pueden hacer para poder favorecer la situación del amplificador diferencial y mejorar su ganancia. En este caso, haciendo los cálculos correspondientes, la ganancia diferencial vendría siendo GM por el paralelo de lo que se ve desde R04, el transistor 4 hacia abajo, y desde R06, que es el transistor 6 que está arriba. Son las resistencias equivalentes que se ven de ahí. R04 es aproximadamente GM por R02 multiplicado por R04, y R06 es aproximadamente GM por R06 por R08, el R0 del transistor 8. Entonces, como ven, lo que se hace es tener cada vez mayor resistencia para obtener cada vez mayor ganancia diferencial. Una variante que se puede usar en
en el análisis de circuitos diferenciales es la combinación de transistores BJT y transistores MOSFET. Los BJT tienen la ventaja de que tienen mayores valores de transconductancia, me refiero a los EM, y la tecnología MOSFET aporta mayores valores de impedancia, porque acuérdense que desde el punto de vista de compuerta eso es un circuito abierto. Entonces tenemos lo mejor de ambos mundos, ¿no? Esto sería un arreglo tipo Darlington, donde el primer transistor es un transistor MOSFET, el segundo transistor es un transistor bipolar, y se usa como elemento de eh, entrada de un circuito amplificador. Pues analizando el circuito vemos que I sub 0 va a ser la suma de GM1-VGS más GM2-BP, lo cual empieza ya a combinar lo que es MOSFET con bipolar. La señal de entrada la podemos expresar como VGS más BP. BP observamos que es GM1-VGS por RP, por lo cual entonces nos queda que B sub I es VGS, el voltaje VGS más GM1-VGS RP, de la cual despejamos VGS. Y luego vamos a expresar I sub 0 como GM1-VGS más GM2-GM1-VGS RP, de la cual podemos despejar el valor de I sub 0 en función de estos parámetros. Y reemplazando el valor de VGS que calculamos, nos queda entonces que I sub 0 es GM1 más GM2 GM1 RP multiplicado por B sub I y dividido entre 1 más GM1 RP. De tal manera entonces que tenemos una relación de corriente de salida contra voltaje de entrada, que no es propiamente una ganancia de voltaje. Aquí observamos dos circuitos donde lo que se busca con las cargas activas es mejorar la resistencia que ofrece ese circuito al momento de funcionar como amplificador. Del lado izquierdo tenemos la configuración cascada basada en BJT, tecnología BJT. Y bueno, es una fuente cascada de dos niveles, ahí dos espejos de corriente, donde uno ve hacia abajo lo que es la resistencia que ofrecen en la combinación de Q4 y Q2. Básicamente es una relación que depende del R04 y el R02 de esos transistores. A la derecha observamos una configuración cascada formada por transistores de tecnología bipolar y transistores de tecnología MOSFET. Entonces, en la medida de que yo tenga transistores que me permitan tener una carga activa que produzca cada vez un mayor R0, pues mejor todavía. Nos va a ir mejor todavía porque el amplificador gana con una mejor resistencia R0, tanto como fuente de corriente o como si fuese una carga activa en las resistencias de colector. Siempre es bueno tener una mejora de ese aspecto. Aquí se muestra cuál sería el circuito equivalente de la fuente de corriente cascada formada por tecnología MOSFET y tecnología bipolar, y la manera como se puede determinar cuál es la resistencia R0 de esa fuente de corriente cascada. Un par diferencial usando transistores MOSFET y transistores bipolares como carga activa se muestra en la imagen, ¿no? Todo es factible cuadrando siempre los valores de corriente y de voltaje necesarios para que todo el sistema funcione. Ahí vemos que en la salida la resistencia que se ve hacia Q2 va a ser básicamente R02 respecto a tierra, y hacia abajo va a ser el R0 del transistor MOSFET 2. Entonces quedarían como dos resistencias en paralelo allí para que tener como la carga del sistema. Del otro lado es diferente porque
lo que se ve hacia Q1 a través del cortocircuito es diferente. Es una resistencia mucho más pequeña para el transistor M1, pero como esa salida no se está usando, porque la salida no se toma nunca del lado del cortocircuito, se toma del lado opuesto para tener una mejor impedancia. Veamos el ejemplo 5.1. Este ejemplo es como una especie de versión pequeña de un amplificador operacional, pues digamos que simplificado, que va a buscar hacer un análisis general de eso. Determina la ganancia del amplificador operacional mostrado. Repito, es una versión simplificada de un operacional. Se dice que se conoce I sub C7, que es igual a I sub Q, que es igual a 0.2 mA. I sub C8 se sabe que es de 1 mA. R4 son 10 kiloohmios. R3 0.2 kiloohmios. Beta vale 100 y BSUA vale 100 voltios. Entonces, ¿qué tenemos allí? Vamos a observar un poco lo que se tiene. Tenemos un par diferencial formado por los transistores Q1 y Q2. Todo par diferencial tiene, en este caso, una fuente de corriente I sub Q, que está en los emisores de Q1 y Q2. Y entonces vemos que pareciera una especie de espejo de corriente. Pero no es un espejo de corriente porque hay resistencias en los emisores de los transistores 10 y 11. O sea que no es exactamente un espejo, sino una variante de las que ya hemos estudiado. Y está R1, que es la que produce la corriente de referencia. Entonces B más pasa por R1, viene el cortocircuito y viene B menos. Ahí podemos obtener el valor de R1. Luego el valor de I sub Q y el valor de I sub 7, que es un dato, se obtienen de allí, ¿no? Entonces habríamos que hallar los valores de R2 que producen esa fuente de corriente y de R3 que produce esa fuente de corriente. Para la parte de arriba del par diferencial, pues tenemos una carga activa formada por Q sub 3, Q sub 4 y Q sub 5, que ya hemos estudiado en clase. Entonces, bueno, se supone que esa carga activa ayuda al proceso de balanceo de corrientes en ambas partes del par diferencial y además de eso ayuda a tener una mejor resistencia sobre el punto de salida de esa etapa. Fíjense que la salida es por un lado, por el lado de Q2. Es la mitad del par diferencial que está funcionando porque tenemos la mitad de la salida, B sub 0. Entonces B sub 02 va hacia allá y está conectado hacia Q6 y Q7. Q6 y Q7 son la siguiente etapa. Entonces la primera etapa es el par diferencial y tiene un acople directo con la siguiente etapa que es Q6 y Q7. Para poder calcular la ganancia del par diferencial necesitamos el R02 del transistor Q2, el R04 del transistor Q4 y necesitamos la resistencia que se ve desde la base de Q6 hacia allá. ¿Qué análisis se puede hacer así a pepa de ojo? Bueno, que cuando yo esté parado en la base del transistor Q6, siempre paso hacia la siguiente etapa a través de la juntura base emisor, nunca a través de la juntura base colector. Entonces, de la juntura base emisor de Q6 está RP6. Ese está del lado de la base. Y luego viene la juntura base emisor de Q7, que es RP7, pero esa hay que reflejarla hacia la base del transistor Q6. Entonces sería la reflexión de RP7 sería beta más 1 por RP7 más RP6 en paralelo con R04 del transistor. Luego bajamos hacia, ahí entramos por la base y salimos por el colector. Esa configuración que está ahí es algo así como una especie de emisor común, ¿no? Luego llegamos a donde está el transistor Q8, entramos por la base y salimos por el colector, es un colector común.
Entonces, allí, de qué resistencia se ve desde la base del transistor Q8, se ve el RP8 más la resistencia que está allí, R4, que es reflejada hacia la base del transistor, de tal manera que podemos calcular la ganancia de la etapa formada por Q6 y Q7, reflejando también el R4 por beta más 1 más el RP8 de ese transistor. Y eso nos dejaría lista la segunda etapa. Bueno, más lo que se ve desde el espejo de corriente formado por el transistor Q11, porque también está conectado en ese punto. Sería el R0 algo parecido al R0 de Q11. ¿Ok? Entonces teníamos tres resistencias en ese punto. Y la última etapa, como es un colector común, bueno, sabemos que es aproximadamente 1, pues se calcula normalmente. Entonces podríamos determinar cuál es el R0 de todo el operacional que tienen allí, ¿no? De todo el amplificador operacional. Entonces más o menos por ahí van los tiros del análisis. El análisis en corriente continua del amplificador: la corriente ISU1 es la fuente positiva, menos el voltaje de base emisor encendido, menos la fuente negativa entre R1. De ahí despejaríamos cuánto vale R1, o despejaríamos cuánto vale I sub 1. Tenemos que I sub Q es igual a I sub C7, que I sub C1 es igual a I sub C2 es igual a I sub Q medio, que I sub C7 es igual a I sub C11. Observamos también que I sub 0 es igual a corriente de base 5 es igual a I sub Q entre beta por beta más 1. Por lo tanto, también podemos decir que I sub 0 es I sub E6 entre beta más 1, que es igual a I sub E7 entre beta por beta más 1. Como todo buen operacional, B sub 0 tiene que ser 0, es decir, en ausencia de señal de entrada, la salida de un amplificador monolítico tiene que ser 0 o una cosa muy parecida a 0. Que IE8 es igual a B0 menos la señal negativa entre R4, lo cual nos da menos la señal negativa entre R4. Para el análisis de AC, ya sabemos que la primera etapa es el amplificador diferencial, sabemos cómo vamos a manejarla con la carga activa que tiene, porque ya la hemos estudiado previamente, y sabemos cuál es el efecto de carga que le puede hacer la siguiente etapa. En este caso, la siguiente etapa está formada por Q6 y Q7, y la resistencia que se ve desde el colector de Q7. Entonces eso nos daría el RRI, que va enfocado hacia el par diferencial, y vemos cuál es el circuito equivalente que queremos analizar, ¿no? RP6 y RP7 reflejado hacia el transistor Q6, ¿ok? Luego hacemos el análisis AC con claridad. El voltaje en la base 6 es igual a BP6 más BP7. BP6 es igual a la corriente de base 6 por RP6. La relación entre BP7 y RP7 es igual a BP6 entre RP6 más GM6 por BP6. Despejamos ahí BP7, que sería RP7 multiplicado por todo lo anterior, por beta más 1 entre RP6 multiplicado por BP6. Y eso da igual a RP7 por beta más 1 y B6. O sea, estamos haciendo un poco el desglose del despeje. B de base 6 es igual a I de base 6 por RP6 más RP7 por beta más 1 y de base 6. De tal manera entonces que el RI que se ve desde la base, desde el colector de la salida del diferencial, que es la base del transistor 6, es igual a RP6 más RP7 por beta más 1. O sea, el RP7 reflejado hacia la base de ese transistor, como les había dicho previamente, siempre a través de la juntura base emisor. Lo que pasa de una para otra pasa multiplicado por beta más 1, sea lo que sea que esté allí. Ahora tenemos el cálculo de ganancia. La ganancia de la primera etapa es el par diferencial, la mitad, porque tenemos una sola salida en base a una sola entrada. Y eso nos da un medio de Gm por el R0 que se ve allí, con la carga activa y el transistor del par diferencial en paralelo con lo que se ve
hacia la etapa siguiente, que es el valor de RI. Podemos expresar B sub 03 como el producto de I sub C7 por RL7. B sub 03, tal como está expresado ahí, va a ser igual a beta por beta más 1 por lo que está en la base 6 entre RI por RL7. Por lo tanto, la ganancia de la etapa número 2 va a ser igual a beta por beta más 1 RL7 entre RI. La ganancia 3, como es un colector común, vamos a asumir que es 1 o algo muy cercano a 1, de tal manera que la ganancia de voltaje total sería la ganancia de la etapa 1, el par diferencial, la ganancia 2, que es como el Darlington que está ahí, y la ganancia 3, que es el amplificador colector común. De tal manera que la ganancia total podríamos expresarla como la mitad de GM por R sub 0 de esa parte más en paralelo con RI multiplicado por beta más 1 RL7 entre RI. RL7 es el paralelo de la resistencia de colector 11 en paralelo con R de base 8. La resistencia de colector 11 es el R011 por 1 más GM11 por RE'. RI' es RP11 en paralelo con R3 y RB8 es RP8 más beta más 1 por R4. Son como las resistencias de carga o las resistencias que se ven en un momento de alguna parte del circuito. El R0 que se ve en el transistor que está en el par diferencial sería R4 en paralelo con RP8 más RC11 en paralelo con RC7 dividido entre beta más 1. RC11, que es una resistencia equivalente, es igual a R011 por 1 más GM11 por RI', donde RE' es RP11 en paralelo con R3. RC7 es igual al R07, que es el voltaje L entre la corriente de polarización. Y el paralelo de RC11 con RC7 es igual a el R0 de transistor 11 por 1 más GM11 RE' por R07 entre R011 por 1 más GM11 RE' más 0,7. Veamos el ejemplo 5.2. Para el siguiente circuito, determina el punto de reposo de todos los transistores y la ganancia total del mismo. Nuevamente vemos un amplificador de múltiples etapas, donde tenemos una primera etapa par diferencial con resistencias pasivas. Luego viene una etapa que es como un Darlington, entrada por la base, salida por el colector de los transistores. Por lo tanto, tenemos una especie de emisor común, tipo Darlington. Luego entramos a la base del transistor 5 y salimos por el emisor, eso sería como una especie de colector común. Y luego de allí pasamos a Q6, entrada por la base, salida por el emisor, también tenemos un colector común allí. La fuente de corriente que tenemos presente allí, ¿verdad?, alimenta el par diferencial, no es un espejo de corriente. Y a su vez alimenta también la polarización del transistor Q5. Es decir, esa misma corriente aproximadamente es la misma que va a alimentar al transistor Q5. Entonces, bueno, son cosas que ya hemos podido manejar en temas pasados. Y entonces vamos a calcular lo que se nos pide, pues el punto de reposo y la ganancia total del circuito. Hacemos el análisis en corriente continua del amplificador, calculamos la corriente recorriendo la malla de la fuente, sería I sub 1 igual a 10 voltios menos 0.7 en la juntura base emisor menos 10 voltios a la fuente negativa. Entre la resistencia, eso nos da 1 miliampere. Luego, para determinar la corriente de la fuente, hacemos la proyección de la fuente de corriente que va hacia el par diferencial.
es I sub Q. Hacemos lo que hemos hecho previamente, I sub Q por R2 es igual a voltaje térmico por el neperiano de I sub 1 entre I sub Q, lo cual implica que I sub Q es 0.4 mA. Recuerden que cuando estudiamos esta fuente de corriente, el voltaje base emisor de un lado es igualado con el voltaje base emisor más la caída en la resistencia del otro. Entonces las corrientes son diferentes, no es tácitamente igual a 1 mA, sino que tenemos que calcular y nos da 0.4 mA. Dividiendo eso por 2 por cada rama del par diferencial, nos queda que I sub 1 es igual a I sub 2, que es I sub Q medio, igual a 0.2 mA. Calculamos el punto como las etapas de amplificación están conectadas de forma directa, no acopladas por condensador. La polarización de una etapa afecta a la otra. Entonces tenemos que calcular cuánto vale el DC en la salida B sub 0,2 del par diferencial, que es la que va hacia la siguiente etapa. Entonces ese valor es la fuente positiva menos lo que cae en la RC. Eso nos da 6 voltios. 6 voltios es lo que va hacia la siguiente etapa, que es la etapa del Darlington. La corriente a través de R4 va a ser V sub 0,2 menos 2 veces el voltaje base voltaje emisor de encendido entre R4. Eso nos da 0.4 mA. La corriente por R5 es aproximadamente igual a la corriente por R4, eso da 0.4 mA. El voltaje de salida 3 se calcula a través de lo que está en la fuente de poder positiva menos lo que cae en la resistencia R5, eso nos da 8 voltios. La resistencia R3 es igual a R2, por lo tanto podemos decir que la corriente también por esa rama es 0.4 mA, o sea, porque son tomados el mismo punto, como una fuente de corriente múltiple. El voltaje en V6 va a ser el voltaje de salida de la etapa anterior menos el voltaje base emisor de encendido menos la corriente por la resistencia R6 por R6. Eso nos da que es 0.7 voltios. V sub 0 es lo que está en la base de 6 menos el voltaje base emisor, da 0, lo cual es bueno porque así debe ser. No debe haber, en ausencia de señal de entrada, no debe haber voltaje de salida. Calculamos la corriente por R7, que es el voltaje de salida menos el voltaje negativo entre R7, eso nos da 2 mA. En cuanto a la ganancia, bueno, sabemos que hay 3 etapas. Una etapa de par diferencial, después viene una especie como de Darlington, luego un colector común y luego otro colector común. Entonces, bueno, analizando las ganancias que tenemos allí, la primera, que es la del par diferencial, es un medio de Gm por lo que está en el colector de transistor, que es RC, en paralelo con lo que se ve hacia la siguiente etapa. Esa es la RI2. Esa RI2 es igual al RPi más la resistencia RPi reflejada por 1 más beta. RPi3 es beta cuadrado por Bt entre IR4, nos da 650 kiloohmios. RPi4 es beta veces Bt entre IR4, eso nos da 6.5 kiloohmios. RI2 sería 650K más 101, que es beta más 1 por 6.5K, sería 1307 kiloohmios, o sea, un megaohmio, y un poco más de un megaohmio. Gm, que es I sub Q sobre 2 entre Bt de ese transistor, sería 7.70 mA por voltio. Por lo tanto, la ganancia diferencial de la primera etapa es 75.8 si aplicamos la fórmula que hemos manejado hasta ahora. La ganancia 2 sería I de R4 entre 2Bt por R5 en paralelo con RI3. Donde RI3 es RPi5 por el reflejado de 1 más beta por R6 más RPi6 más 1 más beta por R7. Todo eso en ese punto de esa etapa.
Y donde RP5 pues beta veces beta entre IR6, eso nos da 6.5 kilo ohmios. RP6 que es beta BT entre IR7, entonces nos da 1.3 K. RI3 sería 6.5 K más el reflejado, beta más 1 de 16.5 kilo ohmios más 1.3 kilo ohmios más el reflejado de esa parte que será beta más 1 por 5K. Eso nos da 52.8 mega ohmios. O sea, es una super resistencia allí. La ganancia de la etapa 2, pues entonces sería, vista así, 38.5. La ganancia 3, que básicamente es un colector común, pues lo que nos quedan son entradas por las bases y salidas por los emisores. Esa ganancia daría prácticamente 1. Por lo tanto, la ganancia total del sistema sería 2918. Este es el tipo de problemas que ya deberíamos poder manejar, o sea, poder identificar etapas y configuraciones y hacer el análisis de las cargas que hay entre cada etapa. Finalmente, la bibliografía correspondiente a esta parte de la materia. El libro es Microelectronic Circuit de Adele Cedric Ken Smith, de editorial McGraw-Hill, sexta edición, capítulos 7 y 8. El libro Electronic Circuit Analysis and Design de Donald Nieman, de editorial McGraw-Hill, segunda edición, capítulos 4, 5, 6, 10 y 11. Y el libro Microelectronic Circuits Analysis and Design de Muhammad Rashid, de editorial Engage Learning, capítulos 7, 8 y 9. Nos vemos en la siguiente clase.